Amados bendecidos del Señor, nuevamente estoy acá para darles otro tema muy interesante, un tema que yo sé que va a ser de edificación si le ponemos cuidado y si lo podemos entender y comprender. Yo sé que el Espíritu Santo siempre nos está ayudando en todo lo que nosotros le pidamos. Así que pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento y que puedas entender y comprender cada tema que estamos dando a través de los medios de comunicación. La semana pasada estuvimos hablando sobre el miedo que las personas tienen, el miedo a la pobreza, el miedo a la enfermedad, el miedo a la oscuridad, el miedo a, bueno, todos los miedos que existen. Hoy vamos a tocar otro tema muy parecido, pero es continuación, pero tenemos que verlo antes de llegar a una conclusión total. Y es el miedo o temor, porque miedo y temor significan lo mismo, miedo y temor, que nosotros le tenemos que tener a Dios, que es diferente al temor que tenemos que tener el miedo que tenemos normalmente nosotros, los seres humanos. Pero entonces vamos a comenzar con Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo Jesús nos da un ejemplo muy grande. En el tiempo de que Él estuvo aquí en la carne, Él aprendió la obediencia. O sea, ¿quiere decir que Él era desobediente? No. Sencillamente la obediencia se tiene que aprender. Es difícil entender esto, pero Cristo le tocó aprender la obediencia. Imagínense nosotros cuánto más tenemos que aprender a ser obedientes. Por eso muchas veces nos deslizamos y cometemos tantos errores. Pero tenemos que seguir lo que el Señor nos dijo. Entonces Él nos enseñó a tener un temor reverente por el Padre, tener el temor reverente por Dios. De acuerdo a este versículo, existen dos clases de temor: el temor miedo y el temor reverente. Entonces, apréndete eso. Es bien importante que lo tengas en tu corazón. El temor miedo y el temor reverente son dos clases totalmente diferentes. El temor miedo es aquel en que la persona hace obras para poder recibir la bendición de Dios. Eso se llama el temor miedo. ¿Por qué? Porque la persona va a la iglesia porque le da miedo que va a perder su salvación. No comete, aunque en su corazón ya está cometiendo un delito, pero no lo comete. ¿Por qué? Por miedo a que el Señor se va a ir para el infierno. El Señor Jesús lo dijo muy claramente: si un hombre desea a una mujer en su corazón, ya fornicó con ella. No necesitaba acostarse con ella, ya fornicó con ella. Si ya en su corazón ya lo hizo, si ya la deseó. Eso se llama temor miedo. Pero el temor reverente es el temor que obramos nosotros, es por amor. Entonces no necesitamos hacer obras, sino que es eso que hacemos, que se podrían llamar también obras, pero son obras diferentes. Ya no las hacemos porque nos dé miedo de que el Señor nos va a castigar, sino porque lo amamos a Él. Entonces, cuando amamos a Cristo, de verdad, cuando lo amamos, evitamos cometer muchos errores. Y aquí vamos a desglosar un poco todo este capítulo porque es bien interesante, bien importante. Cuando nosotros comenzamos a analizar y a mirar de dónde viene el obrar, ¿por qué nos enseñaron el obrar? ¿Quién nos enseñó el obrar? Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, hace muchos años, se pueden imaginar, cuando llegué por primera vez, yo aprendí a que tenía que ayunar 10 días, 5 días, 4 días,
mínimo 3 días al mes. Tenía que hacer vigilias, tenía que hacer 1000 cosas, porque si no perdía mi salvación. Y era un miedo tremendo a todas las cosas. Yo miraba las leyes y todo lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento, y yo lo hacía. ¿Por qué? Porque era miedo. Sin embargo, muchas veces, me acuerdo que el predicador del momento decía desde el púlpito: si Cristo viene hoy y tú estás cometiendo un error, te vas a quedar. Entonces, ese temor no me llevaba a hacer cosas, a obrar para poder ganar el favor de Dios. Pero ¿de dónde viene eso? Y esa fue mi pregunta cuando yo comencé a entender la gracia, cuando yo comencé a entender el camino, el camino perfecto de Dios, la palabra de Dios. ¿De dónde viene ese obrar? Y vamos a leerlo para que podamos entender y comprender de dónde viene esto. Gálatas capítulo 2, versículo 7, y les recomiendo, léanse Gálatas, es muy importante leer todo este libro. Gálatas 2:7, solamente voy a leer algunos versículos. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo: un momento, yo fui designado para los gentiles, para el pueblo, pero Pedro fue designado para los judíos. Y hay 2 evangelios nomás, que eso después vamos a ir viendo todos estos temas, donde voy a explicar muchas cosas. 2 evangelios, el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, lo dicen Gálatas. Pedro fue para el evangelio de la circuncisión y Pablo para el evangelio de la incircuncisión. Ahora, el evangelio de la circuncisión, ¿qué es? El evangelio de la circuncisión es el evangelio de la ley, el evangelio que fue entregado a Moisés, los 613 leyes y los 10 mandamientos. Ese evangelio fue para el pueblo judío y el apóstol Pedro tenía que enseñar sobre ese evangelio. Y el apóstol Pablo, cuando Cristo vino, Cristo acabó con la ley. Cristo acabó con todo el Antiguo Testamento en las cuestiones de las leyes, no en cuanto a las promesas, sino en cuanto a las leyes. ¿Para qué? Para darnos una nueva ley que fue la ley del Espíritu de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es obrar, para que podamos entender qué es obrar y después podamos saber lo que es el temor reverente. Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Está hablando de toda la situación que vivíamos nosotros en algún momento con miedo, con temor. Ese temor, ese miedo que era un temor miedo, digámoslo así. Dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué interesante acá. Todos esos valores, todas esas obras que hacíamos no servían contra los apetitos de la carne y no sirven. Tú puedes ayunar 20 días, pero al 21 día ya tiene hambre. Tú puedes decir: yo no voy a mirar a ninguna mujer, o no voy a mirar a ningún hombre. Me voy a mantener santo, puro, perfecto, o santa, pura, perfecta. Pero si no sabes dominar los apetitos de la carne, tarde que temprano esa serpiente te pica, ¿y qué va a pasar? Vas a caer. Vas a caer. Y cuando uno cae es duro,
La caída es dura. Entonces, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para no dejar que los apetitos de la carne en un momento nos traicionen. Ahora, el apóstol está diciendo acá, esto se destruye con el uso. Se destruye con el uso. O sea, una persona que lo hace y lo hace y lo hace, eso no le va a servir para nada. Entonces, tarde que temprano, ese apetito de la carne continúa. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Le estaba hablando a los Gálatas hace 2000 años. Les estaba explicando lo que ellos eran. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Ahora ya no es que el apóstol Pablo aclara acá. Dice, mas ahora conociendo a Dios, les está diciendo, pero inmediatamente aclara la frase y dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, porque Él ya nos conoce. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Rudimentos. Guardáis los días, los meses, los tiempos. Y aquí es bien importante, eso lo vemos hoy en día, lo vemos guardando la Semana Santa, guardando ciertos días, pensando que si muchas personas piensan que si guardan esos días van a tener una salvación o van a recibir una recompensa de Dios. Y muchas otras cosas. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo les había enseñado el Evangelio, les había mostrado el Evangelio de la gracia, les había dicho, mira, Jesucristo me llevó al tercer cielo, Jesucristo me enseñó el Evangelio, lo que no le enseñó a los otros apóstoles me lo enseñó a mí, me lo entregó únicamente a mí para ustedes y ahora yo les enseño esto y ustedes regresan otra vez al judaísmo, regresan otra vez al mundo de las obras. Y ahí es cuando se le cuenta esas obras se cuentan por deuda. Esas obras se cuentan por deuda. Y es bien importante que nosotros podamos entender y comprender que esa deuda siempre va a estar ahí. O sea, entre más obres, más deuda tienes. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y vemos muchas religiones hoy en día, ¿no?, que guardan el día de reposo del Antiguo Testamento, o sea, el día sábado. Nosotros vivimos en un eterno reposo. Nosotros tenemos que guardar todos los días, porque todos los días son de reposo. Estamos reposando en el Señor. Cuando Gálatas 5:1 dice así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando una persona comienza a justificarse por medio de la ley, cayó de la gracia. Yo no robo, yo nunca mato, yo no fornico, yo no adultero, yo no tengo malos pensamientos, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y esa persona, lo que hay en su corazón muchas veces es basura. Pero de dientes para afuera nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque se sabe guardar. Sabe guardar, sabe ser... yo podría decir esta palabra, puede ser hipócrita. Es una persona que puede ser hipócrita. ¿Por qué? Porque está anhelando las cosas
las está deseando y tal vez en su corazón las ha anhelado muchas veces, pero se guarda delante de los hombres para que digan que es justo, perfecto, puro, y eso es deuda con el Señor. Y de la gracia habéis caído. Ahora, el temor reverente es creer que Jesucristo nos justificó, nos perdonó, nos santificó, nos dio una herencia y que estamos completos en Él. Desafortunadamente hemos visto algo en la mayoría de las personas que predican el Evangelio, y es que ponen su propia justicia. Y hay leyes. Recuerdo que una iglesia donde estuve, había una ley muy fuerte, donde nos era prohibido usar anillos, joyas. A las mujeres les era prohibido usar pantalón. Y sacaron un versículo nomás del Antiguo Testamento, cosas que no tienen ningún sentido de la ley. ¿Para qué? Para poner su propia ley. Y de esa manera, cuando una persona no conoce el Evangelio, no conoce la gracia, no conoce el pacto, no conoce realmente la palabra de Dios, pues se deja manipular muy fácilmente. Y estas personas tienen la manera de manipular, tienen una forma de manipular de una cosa tremenda. Y alguien dijo una vez, no le ponga cuidado a ese pastor, que ese pastor es un carnal. Y me di cuenta después que una de estas hermanas, hablando con ella, me dice, no, es que mi deseo más grande es poderme maquillar. No porque quiera entrar en el mundo, porque yo amo a mi esposo y yo quiero lucirle a él, yo quiero estar bien para él, pero a mí me lo prohíben en la iglesia. Y eso no me siento muy bien. O sea, en el fondo de su corazón, ella estaba haciendo una obra para tratar de buscar la justicia del hombre y no la justicia de Dios. Mire cómo dice Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Entonces, Cristo, aquí la Biblia nos está diciendo, la ley se acabó. Cristo acabó con la ley. Él vino, cumplió la ley, cumplió los 613 leyes, los 10 mandamientos y los acabó. Él acabó con todo eso. Por eso cuando a él se le acercan y le dicen, maestro, ¿y cuáles son los mandamientos? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que él les dijo, se quedó mirándolos y les dijo, solamente hay 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Abolió todo. Abolió todo. Pero vamos a terminar con ese versículo que les acabo de dar. Vamos a ir a Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y aquí hay mucha revelación. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, ¿qué es estar en la carne? Muy importante saber qué es estar en la carne y qué es estar en el Espíritu. Pero ahora estáis libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estar en la carne es obrar. Estar en la carne es cumplir con el antiguo pacto. Y estar en el Espíritu es, por amor no lo hago. Por amor a Cristo Jesús no hago esto, no hago lo otro. Por amor a mi hermano no lo critico. Por amor a mi esposa. Y de esto voy a hablar muchos temas sobre esto, por experiencia propia.
Por amor a mi esposa, no voy a adulterar, no voy a fornicar. Por amor a la novia, o por amor a esa persona que amo, no voy a cometer errores. Por amor. Y ahí es donde está, donde la gloria de Dios se manifiesta en cada persona. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, ¿qué es? Amor. Es el amor, llevando ¿qué? Las cargas los unos de los otros. Pero qué difícil llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos esto? Yo no puedo llevar la carga de mi hermano. Si mi hermano es un mentiroso, es esto, es un pecador, que la lleve a él, ese es su problema. ¿Por qué no lo ayudamos? ¿Por qué no lo fortalecemos? ¿Por qué no lo apoyamos? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo comprendemos? ¿Por qué no vamos donde nuestro hermano y miramos cuál es realmente el fondo del problema que él tiene? ¿Cuál es realmente el meollo del asunto? ¿Por qué él cometió ese error? ¿Por qué él está cometiendo? Eso es llevar las cargas los unos de los otros. Pero qué fácil es aquí, en esto, abandonar al hermano, criticar al hermano, dejar al hermano, hacer como dicen en mi país, hacer del árbol caído leña. Eso es muy fácil. Eso no es andar en el espíritu, eso es andar en la carne. Y andar en el espíritu es, si mi hermano tiene hambre, le voy a ayudar. Si mi hermano necesita posada, le voy a ayudar. Si mi hermano tiene problemas de los que tenga, voy a mirar a ver cuál es el asunto que él necesita y voy a ayudarlo. Porque yo amo a mi Señor, porque estoy en la ley del Espíritu. Ok. Y viene la pregunta, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿No? Mateo 22, 36. Dice, del joven que les estaba hablando. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, les dijo, ¿sabe qué? Todas esas leyes, todo eso se acabó. Ahora solamente quedan estos dos, por amor. Amarás. Por amor no critico. Por amor no hago esto. Por amor no hago lo otro. Por amor no cometo errores. Ahora, cuando amamos al Señor, reverenciamos su palabra. Eso es amor. Cuando nosotros amamos a Cristo, vamos a reverenciar su palabra. Cuando tú amas a tu esposa, tú te sientes feliz, tú no le criticas la comida. Y hay veces que no te gusta, pero no la vas a criticar. ¿Por qué? Por amor. Porque esa mujer se esforzó en hacerle una comida y viene y se la trae con todo el cariño. Y de pronto el sabor no era muy bueno, pero por amor me sacrifico. Porque la amo. Por amor hago muchas cosas. Eso es amor. Hay cosas que no nos gustan del Señor. Hay cosas que no nos gustan. Sobre todo a la carne no le gustan. No nos gustan. Pero lo hacemos porque lo amamos a Él. Romanos 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo les está diciendo, miren, yo soy el ministro para ustedes. Les estoy encargando
que por favor respeten lo que yo les estoy dando porque el Señor me lo concedió a mí. Cuando nosotros obedecemos ese evangelio, creemos en el evangelio, honramos ese evangelio, estamos en ese momento reverenciando a Dios, reverenciando su palabra, reverenciando lo que Él nos dejó. Porque he escuchado a muchas personas, desafortunadamente, hablando y dicen, no, es que Pablo no sabía lo que hablaba. Es que Pablo cometió muchos errores. No, él lo está diciendo muy claramente. Dice, yo les estoy escribiendo lo que recibí del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:13 está hablando lo mismo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos amáramos los unos a los otros. Si nosotros amamos, dejamos la justicia a Dios. Él es el que toma la justicia por sus manos, no es el hombre. No es el hombre. Mira que no caiga, dijo el apóstol, mira que no caiga, porque podemos estar bien en un momento y sentirnos el fuego, sentirnos que estamos llenos del Espíritu Santo, sentirnos que somos los mejores del mundo, sentimos que somos, como dicen, la última Coca-Cola del desierto. Podemos sentirnos lo máximo, pero el Señor dice, mira que no caigan, porque en cualquier momento esa serpiente te va a picar. Y en un momento que te pica, te deslizas y cometes los errores. Bendecido. Es tan importante que podamos entender lo que es el verdadero amor. El Señor Jesús nos repite esto. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo. ¿Acaso Dios ya no había dado mandamientos? Ya los había dado, pero el Señor vino y los cumplió y trae uno nuevo, uno que es el mejor, uno que nos lleva a la victoria. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Bendecidos. El amor todo lo llena. Si tienes coraje, si tienes odio, si tienes venganza contra alguna persona, saca eso, échalo fuera, que no te va a llevar a ninguna parte, eso no te va a llevar a ningún bien. La gloria de Dios no se puede manifestar en un corazón con rencor y con odio. El amor de Dios se manifiesta en un corazón perdonador, en un corazón que ama, en un corazón dadivoso, en un corazón que no está pensando mal ni hablando mal del prójimo. El Señor, ahí es donde vienen las bendiciones del Señor. Conocí una familia hace poco, me contaban una historia fue un poquito triste, dura para mí escucharla porque me hizo recordar muchas cosas de mi vida. Y sus hijos, uno de sus hijos viajó al oriente y allá conoció una muchacha china y se casó con ella o se vino a vivir con ella acá en los Estados Unidos. Su familia, una familia muy religiosa, le prohibieron todo, hicieron hasta lo imposible para que su matrimonio o para que su amorío no resultase. Él cumplió lo que sus padres le decían, lo cumplió, lo hacían ¿por qué? Porque sus padres eran cerrados totalmente, así como hay tantas familias que no aceptan
lo que Dios ha puesto y interfieren en la obra del Señor. Así fue esta familia, interfirió en la, familia, en la felicidad de este muchacho. Pasaron los meses, cuando un día lo encontraron al muchacho ahorcado en su cuarto. Y una carta que explicaba y decía: yo quería tener una familia, quería tener un hogar, quería tener un matrimonio, pero por causa de ustedes, papá y mamá, destruyeron mi vida. Así que ustedes no son los culpables de mi muerte, pero sí fueron los que ayudaron para que yo tomara esta decisión. Los voy a amar desde la eternidad. Amén. A mí, cuando me contaron esta historia, me dio mucho dolor y lloré, porque muchas veces nosotros no amamos de verdad. Si tú amas, comprende a tu hijo. Si tú amas, comprende a tu esposo, a tu esposa. Si tú amas, comprende a tu pastor, a tus hermanos. Comprende las personas que están a tu lado. Todos los seres humanos tenemos debilidades. Y que tal vez la debilidad de alguno es diferente de la debilidad del otro. Tal vez la debilidad del uno es visible, pero la debilidad de otros es invisible. Pero el amor cubre multitud de pecados. Acuérdense de esas palabras de mi Señor Jesucristo, que os améis unos a otros. Así que bendecidos del Señor, los declaro bendecidos, que ustedes son preciosos en el Señor y que pronto a muchos de ustedes los estaré mirando, los estaré viendo personalmente, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que el amor de Cristo llene sus corazones para siempre. Amén, amén. Gracias, hermanos.